el círculo íntimo de Jesús. Todos nosotros tenemos relaciones familiares, relaciones de trabajo, relaciones de amistades. Y en nuestras relaciones, por lo general, en todo círculo que uno maneja, hay gente que está cercana, hay un círculo íntimo. Ese círculo íntimo se define como una persona o unas personas que tienen mucho contacto o confianza con uno, ¿cierto? Una amistad muy cercana. Cuando Jesús caminó por esta tierra, muchas personas estuvieron relacionadas con Jesús, ¿cierto? Y en la Biblia nosotros vemos cómo la palabra identifica de alguna manera grupos de personas que tuvieron que relacionarse con Jesús, y esos grupos de alguna manera muestran qué clase de relación tenían con Jesús, y quiero hablar acerca de eso. Lo primero que vemos en la Biblia, quiero que vayamos allí a Lucas capítulo 6 versículo 17. Vamos a poner esta imagen, pongamos la imagen primero, porfa. La que sigue, eso. Dentro del círculo íntimo de Jesús, la manera como Jesús se relacionó con la gente, la Biblia define un grupo la cual llama multitud. Diga conmigo, multitud. Que como usted ve allí en esa gráfica que elaboramos, es como el grado más lejano de cercanía o de intimidad con Jesús, la multitud, pero que estuvo presente de alguna manera y relacionándose con el Señor. Dice la Biblia en Lucas capítulo 6 versículo 17, yo quiero que usted vaya allí, dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran, ¿qué dice ahí? Multitud. Escuche esto: de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Para allí un momento. Lo que me dice la Biblia es que cuando Jesús caminó por esta tierra, había una gran masa de gente, multitud, que era toda la gente que se agrupaba y que había escuchado de los milagros de Jesús, de la persona de Jesús, y que se habían acercado. Lo que nos dice la Biblia es que esa multitud tenía unas características, la gente de la multitud, que es el primer grupo que vamos a tomar hoy. Dice que habían venido ¿para qué? Para oír. Diga conmigo, oír. La multitud se caracteriza porque solamente le gusta oír. Hay mucha gente que le gusta oír de Jesús, oír de las cosas de Dios, oír. Esa es la primera característica. Dice que habían venido para oír. Pero no solamente habían venido para oír. ¿Para qué más habían venido según la Biblia? A ver qué dice. ¿Para qué? Para ser sanados de sus enfermedades. Ellos venían porque estaban enfermos y necesitaban sanidad. Versículo 18 dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Otra característica es que la mayoría de la gente que estaba entre la multitud era gente que venía porque estaba siendo atormentada. Sus tormentos, sus aflicciones, que en este versículo nos hablan que eran tormentos espirituales, hacían que ellos buscaran a Jesús. Así que fíjense que la multitud tiene unas características. Venían a oír, venían porque necesitaban sanidad, venían porque sus tormentos y aflicciones hacían que ellos buscaran una solución en Jesús. Y quiero que mires el versículo siguiente, versículo 19, dice: y toda la gente procuraba tocarle, toda esa multitud. ¿Y por qué querían tocarle? ¿Por qué, iglesia? Porque poder salía de él y sanaba a todos. Diga conmigo, poder. Otra vez, poder. ¿Qué es lo que estaba buscando de Jesús la gente? Poder. Lo que él
podía hacer por ellos, ¿verdad? Esa es la característica de la multitud. Gente que oye, gente que viene porque tiene una enfermedad, gente que sus tormentos hacen que busquen a Dios, gente que está buscando a ver qué Dios poder recibir, qué puede Dios hacer por ellos. Versículo 2 del capítulo 6 dice de Juan, miremos esto, dice: una gran multitud siempre lo seguía. Escuche, siempre seguía a Jesús una gran multitud. Jesús por lo regular estaba lleno de gente alrededor. Y dice, siempre lo seguía a todas partes. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué lo seguían según este versículo? Porque veían ¿qué? Señales. Me quitaron el versículo. Porque veían señales milagrosas que hacían cuando sanaba a los enfermos. Entonces, la gente venía porque había señales, porque Jesús hacía milagros. Y por lo regular, la gente de multitud, que simboliza la mayoría de la gente que se acerca a Dios, se acerca porque está buscando algo, una sanidad, un milagro. Dios, ayúdame porque necesito un trabajo, ayúdame porque mi hijo tiene problemas, ayúdame porque estoy en peligro. Por lo regular, la multitud es movida por la necesidad y se acerca a Jesús de acuerdo a buscar en Él un poder, algo que Dios haga por ello. Pero si usted lee los evangelios, se da cuenta que esa mayoría de personas de la multitud, tan pronto recibían el milagro, ya, ¿cierto? Yo ya encontré lo que estaba buscando, a Dios. Jesús empezó a identificar a la multitud. Dice la Biblia que un día Jesús pasó el lago de Galilea y la gente vino y atravesó un lago. Venían en embarcaciones, venían cansados, venían de muy lejos buscándolo. Y cuando se acercaron a Él, Jesús de una vez les dijo sus intenciones. Dice, ustedes vienen a mí porque comieron pan, porque Él les había multiplicado los panes, los peces, y ustedes vienen a mí por pan y por peces, y esta vez ya no les voy a dar pan ni peces. Ustedes tienen que buscarme a mí, yo soy el pan de vida. Y era que la gente de la multitud solamente estaba buscando un beneficio, pero no estaba buscando a Dios honestamente por lo que Él era. ¿Cuántos vamos hasta ahí bien? ¿Cierto que sí? Ahora, por lo regular, esa multitud representa a gente que viene a una iglesia, que busca de Dios, que cree en los milagros de Jesús, pero que no tiene convicción muy profunda de Dios y no tiene relación con Jesús. Fíjese que en Juan capítulo 7, versículo 12 dice lo siguiente la Biblia: se oían muchas discusiones acerca de Él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Fíjese eso. ¿Cómo podía la gente estar allí dentro de la multitud y tener esos pensamientos divididos? Algunos creían que era una buena gente y otros decían, es un engañador. Pero ahí estaban, de todas maneras, buscando un milagrito del engañador, ¿cierto? La gente no tenía convicciones profundas. ¿Y cómo sabemos que toda esa multitud no dejó de ser sino muchedumbre que nunca realmente se arrepintió? Porque cuando Jesús se fue, ¿cuántos quedaron? Según la Biblia, 120. ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Qué pasó con la multitud? La multitud recibió lo que estaba buscando, su milagro y a Dios. De hecho, muchos de la multitud, con toda seguridad, de los que un día siguieron a Jesús,
fue la multitud que también dijo: crucifíquenle, crucifíquenle. Unos que un día le siguieron, después lo traicionaron. Esa es la multitud. La pregunta es, en esta noche, ¿estás tú dentro de la multitud? Dentro de la gente que viene a una iglesia, que dice que cree en Dios, pero que su búsqueda de Dios simplemente es movida porque tiene una necesidad, porque necesita un milagro. Que solamente escucha pero no obedece, que le gusta escuchar cosas de Dios, pero sale y su vida no es transformada. La gente de la multitud no fue transformada por Jesús. Jesús mismo se quejó porque dijo: ay de ustedes, generación incrédula, porque si en Capernaum se hubieran hecho los milagros que yo hice aquí, se hubieran arrepentido. Ustedes han visto milagros, pero no se han arrepentido. La multitud no tiene un arrepentimiento. Simboliza a la gente que viene a una iglesia, que escucha de Dios, pero su corazón no ha sido transformado, su vida no ha sido cambiada. No tienen una profunda convicción de Dios en su corazón. Es gente que escucha, que busca algo de Dios, pero su relación no tiene profundidad. Ese es el primer nivel que nosotros vemos de relaciones que tuvo Jesús. Vamos a ver la imagen de nuevo, vamos a pasar al segundo nivel. De esa multitud, dice la Biblia que Jesús escogió 70 personas. ¿Cuántos? 70. Diga conmigo, 70. Los 70. Este es como decir otro círculo que Jesús manejó. Uno fue la multitud, que ya sabemos por qué venían. De esa multitud habían 70 personas con unas características especiales. Yo quiero que tú vayas a Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas designó el Señor también a otros, ¿cuánto? 70. ¿A cuántos? 70. Esos 70 tenían una función. Dice: a quienes que envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, ¿qué? Pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Diga conmigo, obreros a su mies. Es decir, el Señor está diciendo: hay mucha gente en la multitud, pero no tenemos casi obreros. Y el segundo grupo que el Señor llama es, diga conmigo, obreros. Los obreros son otra clase de relación con Dios. Es gente que dice la Biblia que el Señor los designó. Designó es que el Señor les puso un trabajo, una misión, unos objetivos. Y esos objetivos, esa misión que tenían ellos eran testificar y servir. Diga conmigo, testificar y servir. Ese es el segundo nivel de relación. Gente que ya no solamente viene a la iglesia, sino que dice: aquí estoy, Señor, yo quiero servirte. ¿Verdad que sí? Que se dispusieron. Ahora, dice que el Señor Jesús dijo: faltan obreros. Eso me indica que no había más gente dispuesta, disponible. No todo el mundo se prestó allí. Dice el Señor: tenemos que orar porque hay mucha gente, pero pocos obreros. Lo mismo pasa hoy en día. ¿Sabes tú que esta iglesia los domingos se llena totalmente? ¿Sabes de cuánta gente que viene a la iglesia? ¿Cuán pocos son los que dicen: yo voy a testificar y a servir? Voy a servir al Señor. Voy a testificar. Testificar es hablar de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí hablan de Jesús? Levánteme la mano. El resto, pura multitud. ¿Sí o no? Porque por lo menos el que sale de la multitud es que por lo menos habla de Jesús y sirve, testifica y sirve. Ese es el segundo círculo. Jesús tuvo 70 personas dedicadas a eso, obreros, pero en una relación solamente de eso, de servicio.
De esos 70, de esa multitud, dice la Biblia que, vamos otra vez allí a la gráfica, viene otro grupo. El Señor escogió a 12. ¿A cuántos? Cada vez más pocos, ¿cierto? A 12. Diga conmigo, multitud que solamente oye, busca milagros y ya. Recibe lo que necesita y se va. Escucha la palabra, se va para la casa y ya, eso es todo. Esa es la relación de muchos. Otros 70 que dicen, Señor, aquí estoy, yo escucho, pero también me dispongo y quiero servirte, quiero testificar. 70. Luego vienen que el Señor escoge a 12 personas. Y esos 12 los escoge con un propósito. ¿Cuál es el propósito de los 12? Ayúdeme. ¿Sabe usted para qué escogió a los 12? ¿Para qué? ¿Para predicar? No, para predicar están los 70. Eso. Fíjense ahí. Marcos 3:13, vamos allí. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14. Y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Ya, esa es la misión principal. Yo necesito a 12 para que estén conmigo. ¿Qué significa estar con una persona? Diga conmigo, comunión, amistad. Recuerde que Jesús en Juan capítulo 15 dice, ya no los llamaré siervos, los siervos son los 70, sino que los voy a llamar como amigos. Escogió 12 para que fueran sus amigos, para que estuvieran con él. Y fuera de eso, seguían cumpliendo las otras funciones para enviarlos a predicar, pero el primer propósito es para que estuvieran con él. Ojo, dile a la persona que está ahí a tu lado, Dios te llama para que estés con él, primeramente, para que estés con él. Y para enviarlos a predicar, ya estos 12 entraron en una relación de amistad. Empezaron a tener comunión. No es lo mismo una persona que viene a la iglesia y que viene y se va a una persona que ya entra, supongamos, en una comunicación con nosotros, que tenemos amistad, que salimos juntos, etcétera. Eso es lo que hacía Jesús con esas personas, con esos 12. Los llamó para que tuvieran comunión, para que tuvieran relación, y no una relación solamente de servicio. Eso lo hacían los 70, una relación de amistad, de estar. Y usted sabe que cuando uno empieza a estar con una persona, empieza a aprender, empieza muchas veces a hablar como esa persona, empieza a conocer. ¿Cómo yo conozco a alguien? Yo conozco a alguien cuando estoy con él, ¿cierto? No es lo mismo lo que tú me puedas conocer, que viniste por primera vez, no me conoces, a uno que ya por lo menos hemos charlado un par de ocasiones, a la comunión que yo tengo con mi esposa, con mi hija, que estamos continuamente, vivimos juntos, ya saben todo de mí, yo sé todo de ellas. Esta gente, Jesús la llamó y dijo, yo quiero que ustedes estén conmigo siempre, quiero que estén conmigo. Y a esos 12 los envió a predicar. Fueron llamados sus discípulos. Llama a 12 para que sean discípulos. No es lo mismo un creyente, que es un creyente, gente de multitud, que viene y cree, sí, yo creo en Dios, a ser un discípulo. Un discípulo es alguien que está a los pies de su maestro y aprende y es formado, ¿cierto?, para cumplir una misión. Esos fueron los 12 para Jesús. Versículo 15 dice, y a esos les dio que tuviesen ¿qué les dio a los 12? Autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Diga conmigo, les dio poder, autoridad. Eso no se los dio a los 12, a los 70.
La multitud, menos. Eso fue un privilegio de los 12. Los 12 que estuvieron con él, como estaban en relación de intimidad con Jesús, recibían de él autoridad y poder para hacer una obra especial, y además cumplían con el primer propósito, y era estar allí con Jesús. Vamos bien hasta ahí, amados. Y dice, después de esto yo quiero que tú vayas a Marcos capítulo, pongamos la imagen de nuevo. De esa multitud, ahí está, la multitud. De esa multitud había un grupo de 70, ya sabemos lo que hacían los 70, eran obreros. De esos 12, cierto, eran discípulos que estaban con Jesús, pero de esos 12, Jesús tenía un grupito de 3. ¿De cuántos? De 3. Esos 3 se convirtieron en el círculo íntimo del Señor, la gente más cercana de Jesús. Quiero que miremos allí. Marcos capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Mira, la multitud iba con él. Y dentro de esa multitud estaban los 70, estaban los 12 y los 3, por supuesto. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya no había nada que hacer según la noticia que se había recibido. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Siguió caminando y llegó a casa. Cuando llega a casa, hacer un milagro, que una cosa es orar por un enfermo y otra cosa es levantar un muerto, ¿sí o no? Eso es una cosa impresionante. Dice, versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, ni de la multitud, ni de los 70, ni de los 12, nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. Dijo: solo ustedes 3 entran conmigo. Solo ustedes 3. No permitió. Hay lugares donde la multitud no puede entrar, donde no pueden entrar ni siquiera los 12 pueden entrar, solamente entran los íntimos del Señor. ¿Cierto? Fíjense, entraron a lugares donde otros no pudieron entrar y pudieron ver lo que otros no pudieron ver. Cuando menos pensó, salió una muchacha viva cuando estaba muerta, y solo lo vieron ¿quiénes? 3. ¿Cierto? 3. Fíjate que estar en el círculo íntimo del Señor trae privilegios, porque entras a lugares que otros no pueden entrar y ves cosas que otros no pueden ver. Ahora, en Mateo capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? Otra vez, a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó ¿a dónde? Aparte. Y los llevó a un monte alto. ¿A quiénes? ¿A los 12? ¿A los 70? ¿A la multitud? No, solamente a 3. Fíjate que dice que la Biblia dice, yo me imagino a Jesús: bueno, muchachos, en esta mañana los 3, venga por acá, ustedes el resto se quedan. Y a los 3 los apartó. Es interesante que la Biblia llama a esto santificar, ¿cierto que sí? ¿Qué significa santo? Apartado. ¿Qué significa santificar? Apartar para el uso exclusivo de. Dice la Biblia que el Señor los apartó, los separó y los llevó a un lugar alto, a un lugar de privilegio, a un lugar de preeminencia, a un lugar donde no llevó a otros. Fíjate esto.
Entonces, estar en el círculo íntimo del Señor hizo que ellos pudieran entrar al lugar donde otros no podían entrar, ver cosas que otros no pudieran ver, subir a lugares donde otros no podían subir. Y dice en el versículo 2, y se transfiguró delante de ¿quién? ¿De la multitud? ¿De los 70? ¿De los 12? De los 3, delante de los 3. Se transfiguró. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿A cuántos les hubiera gustado ver eso? Eso solamente lo vieron los 3. Les mostró su gloria a 3. No a los 12, no a los 70, no a todo mundo, no a los que solamente vienen por milagritos y solamente oyen, a los 3. Versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Te imaginas para Pedro, Jacobo y Juan ver a Moisés y a Elías del otro mundo? Esos dos personajes. Y lo que estaban recibiendo era una revelación. Diga conmigo, hay revelación para los 3. Porque ¿qué representa Moisés? Diga conmigo, la ley. ¿Qué representa Elías? Los profetas. Y Jesús escuchó la voz del Padre que dijo, ya este es mi hijo él, escúchenlo a él. O sea que en Jesús se cumplían la ley y los profetas. En Jesús les estaba dando revelación a los 3, que no le iba a dar ni a los 12, ni a los 70, ni a la multitud. A los 3, a los del círculo íntimo. Eso no fue para todo el mundo. Vieron a Moisés y yo imagino a Pedro ahí viendo tremendo espectáculo. Bueno, la Biblia dice que se alteró, estaba hablando locuras también cuando pasó eso, ¿verdad? Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué escucharon ellos? La voz del Padre. Eso no lo escucharon los 12. Eso no lo escucharon los 70 ni la multitud. ¿Quién escuchó eso? Los 3. ¿A cuántos les gustaría estar dentro de los 3 del Señor? Sí, les gustaría. Porque uno puede entrar a lugares que otros no entran, ver lo que otros no ven, escuchar lo que otros no escuchan, tener revelación de lo que otros no entienden. Dice que en el versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, claro. Eso era demasiado para ellos. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digan a quién, a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No digan nada. Porque escúcheme, no digan nada por su bien, muchachos. Porque estoy seguro que usted, que es una persona de 3, va a ir a hablar con una persona de multitud y le va a decir, oiga, yo escuché la voz de Dios. Le va a decir, vea, yo vi a Moisés y vi a Elías. ¿Se lo cree usted una persona de la multitud? ¿Se lo cree usted una persona de 70, de 12? Ellos no entienden eso, porque para ellos eso es está loco, ¿cierto? Eso es de 3. Eso es de gente de 3. Esto no es para todo el mundo. Eso es para gente que tiene intimidad especial con el Señor. Vamos bien hasta ahí, amados. Le dijo Jesús, no hablen de eso todavía hasta que yo no haya resucitado. Muy bien. Vamos a mirar algo especial. A estos 3 hizo con estos 3 algo que no hizo con el resto. Y yo quiero que miremos lo que hizo con estos 3. Vamos a Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él. Marcos 3:13, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a
predicar, versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre, diga conmigo, le cambió el nombre. Eso no se lo hizo sino a Pedro y a los otros dos. Fíjese usted en el versículo siguiente, 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó o nombró Boanerges, que esto significa los hijos del trueno. A ellos tres les cambió los nombres, a los otros no. Siga leyendo los versículos y se dará cuenta que no se los cambió a nadie más. Solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan les dio un nombre nuevo. Ya no eres Simón, eres Pedro. Para mí ustedes dos son unos hijos de trueno. ¿Cierto? Les dio una nueva identidad, les dio una distinción especial a esos tres. Y en Mateo 26, quiero ir avanzando con esto, dice en el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos, está hablando de los 12 que habían acabado de tomar una cena, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, ¿quiénes eran sus discípulos? Los 12. ¿Qué les dijo? Sentaos aquí, escuche, aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Escuche esto, ustedes se quedan aquí mientras yo voy allí. Y cuando dijo voy para allí, ¿usted qué cree que hizo? Versículo 37. Chicos, Pedro, Jacobo, Juan, ustedes se quedan aquí, pero ustedes van allí conmigo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, se los lleva aparte a ellos. Cuando tú eres parte del círculo íntimo del Señor, vas con el Señor un poco más allá. ¿Estás entendiendo? Más allá de lo que van otros. Y dice que con ellos hizo algo que no hizo con nadie jamás. Y a mí eso me aterra de Jesús. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero eso no lo hace uno delante de todo el mundo. Uno delante de quién llora. Delante de todo el mundo, no, qué pena, ¿cierto? No, uno abrir el corazón para todo el mundo, no. Escúcheme, porque Jesús no se entristece ni muestra eso que siente a todo el mundo, se lo muestra a tres. Dice, delante de ellos comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, versículo 38. Entonces Jesús les dijo a esos tres, no a todos, a esos tres: muchachos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy triste hasta la muerte. Quédense aquí y ayúdenme a orar. Pregunto yo, ¿será que ellos podían hacer algo por Jesús? No, pero Jesús quería abrirles el corazón, intimidad. Esos tres conocieron a Jesús como nadie más lo conoció. Escúcheme, porque lo que yo quiero que usted sepa hoy es que sí, hablamos de una relación con Dios, pero ¿qué clase de relación tengo con Dios? Porque es que la Biblia me muestra que uno puede tener diferentes tipos de relación. Hay relaciones distantes, hay relaciones lejanas de multitud, hay relaciones un poco más cercanas de servicio, hay relaciones un poco más cercanas de amistad, y hay relaciones un poco más cercanas de intimidad. ¿Qué clase de relación tienes tú con Dios? ¿En dónde estás? ¿Dentro de la multitud? 70, 12, 3. Estos tres, el Señor tiene confianza con ellos. El Señor les muestra el corazón. El Señor se abre, el Señor se da a conocer un poco más a ellos. Esto jamás lo hizo con la multitud, ni con los 70, con los 12. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cierto? Uno llega y ¿por qué Jesús hizo esta diferencia con esos tres? ¿Será que ellos eran mejores? ¿Será que ellos eran más santos? ¿Será que ellos eran mayores que los otros?
Cuando tú estudias la Biblia, te das cuenta que todo lo contrario eran muchas veces los que más se equivocaron. No eran los más perfectos. Fíjate que Jesús a estos tres fue los que tuvo que regañar más, ¿cierto? ¿Por qué no escogió otro más aplicadito que Pedro, cierto? Fíjate, miremos por ejemplo detalles. Lucas capítulo 9, versículo 52. Mire usted el corazón de Jacobo y de Juan. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Recuerde que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Ellos eran judíos, entraron allí para hacer preparativos, versículo 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, que eran parte de los tres, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a esos miserables? Fíjate los pensamientos que ellos tenían. ¿Quieres que mandemos fuego? Porque no los estaban recibiendo en un lugar del cielo para que consuma a esta gente. Y en el versículo 55 dice: entonces volviéndose él, ¿qué dice ahí? Los reprendió, diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son al decir lo que están diciendo. Ustedes no saben lo que los está manejando. Fíjate eso. Y los regaña Jesús, los reprende. Y les dice: porque el Hijo del Hombre, versículo 56, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí vemos que los discípulos estaban actuando en una carnalidad, un espíritu contrario al espíritu de Dios. Los tres del Señor. Fíjate esta otra actitud de ellos. Lucas 9:49. Entonces respondieron Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no está con nosotros, no es del combo. Y Jesús le dijo: muchachos, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero fíjate la actitud que habían ellos. Claramente estamos viendo que era gente que tenía inmadurez, gente imperfecta, gente que cometía errores. Y qué ni hablar de Pedro. Mateo 16:21, vamos allí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús estaba hablándole a sus 12 de los planes que él tenía y que debía cumplir, de los propósitos de Dios. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, empezó a enseñarle al Señor, ¿cierto? Dice, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y a ese Jesús lo tenía de íntimo. ¿Y qué podemos decir más de Pedro? Sabemos su impulsividad, sus locuras. Sabemos que negó al Señor, que de alguna manera empezó a blasfemar, dice la Biblia, y dijo maldiciones después de haber sido creyente. No fue perfecto, pero había algo en estos tres que hizo que el Señor dijera: este es mi círculo íntimo. A ellos los voy a llevar a lugares que no voy a llevar a otros. A ellos les voy a mostrar cosas que a otros no mostraré. A ellos les voy a dar revelaciones que otros no tendrán. A ellos les abriré mi corazón. Ellos serán quienes oren por mí en mi momento de más dificultad. ¿Por qué? Yo diría que estos hombres tenían tres características muy especiales. Primero que todo, ellos eran hombres fieles. Diga conmigo: fidelidad.
fidelidad. La fidelidad es que tú permaneces ahí a pesar de. ¿Tú te imaginas Pedro con los regaños que le pegaba el Señor? Que le diga a Satanás y él seguía ahí. Usted es un tropiezo, usted es el diablo, le decía Jesús. Y él seguía ahí. Diga conmigo, fidelidad. Dios busca gente fiel, que no tire la toalla, que no vuelva atrás, que permanezca a pesar de. Y esos tres eran así, eran fieles. A pesar de que se ganaban regaños del Señor, a pesar de las situaciones, a pesar de todo lo que dejaron, ahí estaban con el Señor. Segundo, lo que yo veo en estas tres personas era que estos tres tenían una pasión especial por Dios. Tenían una pasión. Eran apasionados por Jesús. ¿Cómo lo sé? Sus mismas expresiones, lo que ellos hablaban. Acuérdate lo que dijeron los dos: Señor, nosotros queremos estar a tu lado. Queremos ese lugar de intimidad contigo. Pedro decía: Señor, mi vida daré por ti. Cuando lo dijo de verdad. Cuando sacó la espada y mochó una oreja era porque estaba dispuesto. Había pasión. Diga conmigo, pasión. ¿Cuántos son apasionados por Dios? No una relación de que sí, yo creo en Dios, sí, y viene aquí, medio levanta una mano así. Sino gente que se apasiona verdaderamente por Dios. Diga conmigo, fidelidad, pasión. Y fuera de eso eran gente que estaba muy comprometida con Jesús. Pedro le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? ¿Le dijo eso Pedro al Señor o no? Lo hemos dejado todo por ti, Jesús, todo. Y todo era todo. Dice que los hijos de Zebedeo, dejándolo todo, dejaron a sus padres, sus redes, sus trabajos por Jesús. Era gente que estaba muy comprometida con el Señor. ¿Eres tú una persona de fidelidad? ¿Eres un apasionado por Dios? ¿Eres una persona que está comprometida con el Señor Jesucristo, como lo hablamos hace 8 días? ¿Dónde estamos? ¿En los 70? ¿En la multitud? ¿En los 12? ¿O en los 3? En los 3 que tienen privilegios, pero que también tienen que tener mayor negación, ¿o no? Porque acuérdate que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí, ellos tenían más privilegios, pero tenían más responsabilidades. Sí tenían más privilegios, pero el Señor los regañaba más. ¿Sí o no? Los otros podían dormir, ellos no. Los otros pueden chismosear, ellos no. El otro se puede ir a sentar a ver novelas todo un día, el de 3 no. Usted puede ver toda la película y toda la basura que quiera, pero uno íntimo sabe que hay mayor negación porque está apartado para su Señor. Pues vamos a poner la imagen y voy terminando con esta idea. Allí vemos multitud, los 70, los 12, los 3, y sin embargo hay un nivel mayor de intimidad, el máximo nivel, y es el nivel del discípulo amado. Dentro de toda la multitud, dentro de todos los 70, los 12 y los 3, dice la Biblia que Jesús tenía uno que le llamó el discípulo amado. Amado. Vaya a Juan capítulo 21, versículo 20. Dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo ¿qué? A quien amaba Jesús. ¿Lo seguía quién? El discípulo a quien amaba Jesús. ¿Será que Jesús no amaba a los otros? Yo creo que los amaba a todos. Pero este discípulo gozaba de un cariño especial. Escuche. El mismo que en la cena se había ¿qué? Recostado
al lado de él. Este era el mimado del Señor, el chicle. Dice la Biblia que era el que se la pasaba como recostado ahí. Se le pegaba, papá, ahí pegadito, al lado de él. Y Pedro le dijo: Señor, dice, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 22. Fíjense que este versículo que acabamos de leer nos habla de que este discípulo tenía una cercanía especial que los otros no tenían. Tenía una intimidad mayor. 21 y 22 de Juan 21 dice: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este chicle? ¿Qué va a pasar con este chicle? ¿Usted qué va a ir? ¿Qué vamos a hacer con este chicle? Jesús le dijo: ¿a usted qué le importa, mi tío? Se lo dijo, pero en palabras más decentes. Dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, que la relación que yo tengo con él es algo de los dos. Eso no, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, el que escribió Juan. Ese es el discípulo amado. Y uno de sus discípulos, leamos en Juan 13:23. Escuche esta parte que me gusta. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Esto es en la cena. A este pues hizo seña a Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Porque escúcheme, Jesús estaba diciendo: uno de ustedes me va a entregar. Y ahí estaba Jesús diciendo eso, y Pedro empieza a hacerle señales. ¿A quién? Al chicle, al que está pegado. Le dice: pregunte a ver quién es. Usted que está ahí, usted que está pegadito, usted que está más cerquita, pregunte de quién habla. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús. ¿De dónde? Del pecho de Jesús. Se voltea y le dice: Señor, ¿quién es? Y lo que él no le dice a los 3, ni le dice a los 12, ni le dice a los 70, ni le dice a la multitud, se lo dice al que está en el pecho. Le dice, versículo 26, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. A ese que estaba recostado en el pecho, a ese que estaba más cerca del corazón del Señor, a ese que escuchaba los latidos del corazón del Señor, a ese que sapeaba las cosas más profundas del Señor, a ese discípulo Jesús hizo con él lo que no ha hecho con ningún otro hombre en toda la humanidad. A ese discípulo vamos a mirar lo que hizo con él. Apocalipsis capítulo 1. A él, que fue el que escribió el Apocalipsis, dice lo siguiente: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, que no se lo voy a mostrar a nadie más, ni a los 3, ni a los 12, ni a los 70, ni a la multitud. A usted, al chicle, al que se me pega, al más cercano, al más íntimo. Escriban un libro y envíalo, dice, envíalo a las 7 iglesias que están en Efesio, en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto
de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando yo lo vi como nunca lo había visto, dice, caí como muerto a sus pies. ¿Qué sería lo que vio este hombre? Que ni siquiera se pudo contener sobre sus pies. Dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, el último, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que estuve muerto pero hoy vivo. Y te voy a mostrar a ti lo que jamás nadie ha visto. Y se lo llevó al cielo, le mostró su gloria, vio la adoración celestial, vio el cielo, vio los castigos que vienen sobre la humanidad, vio la Jerusalén celestial, vio todos los misterios, nos vio a una gran multitud, sin que nosotros hubiéramos nacido, nos vio a toda la humanidad, a toda una multitud de toda lengua, de toda tribu, de toda nación adorando, vio toda la eternidad. Dios le mostró todo lo que nadie jamás ha visto, se lo mostró al hombre más íntimo que estuvo sobre esta tierra, a Juan. Y escúcheme esto, hermano. Juan no fue escogido como íntimo del Señor. La Biblia me dice que Jesús escogió 70, escogió 12, escogió 3, pero nunca dijo, venga, usted es el que se me va a recostar en el pecho. Él no escogió a uno para que se le recostara. Él no escogió a uno para que estuviera cerca. Juan escogió ese lugar. Amén. Ese lugar no estaba solo reservado para Juan, ese lugar lo podía tener cualquiera. Y Juan lo escogió. Juan escogió que su lugar favorito iba a ser el pecho de Jesús, iba a ser el hombro de Jesús. Eso lo escogió él. Él decidió la intimidad que quería tener con Jesús. Y si él dice que Jesús lo amaba más, no era tanto porque Jesús lo amara más a él, sino porque él amaba más a Jesús que los otros. Y estaba dispuesto a dejar quizás la rudeza y la hombría para quedarse como un niño al pecho de Jesús y vivir todo el tiempo que estuvo con él cercano. De hecho, fue el único que no se despegó. Pedro salió corriendo, él nunca se le despegó. Tanta confianza le tuvo Jesús que le dijo, ahí le dejo a María, te dejo a mi madre para que la cuides. ¿A quién le deja uno la mamá? Le dejó todo. Un hombre que quiso escoger un lugar de intimidad con el Señor. Y créame, amado, que la relación que usted y yo tenemos con Jesús, es usted y yo los que decidimos qué clase de relación queremos tener con Él. Es usted y yo los que tomamos esa decisión. Esa decisión no la toma Jesús, esa decisión la tomamos nosotros. Si usted decide a partir de hoy decir, yo voy a ser un íntimo del Señor, yo voy a buscar a Dios como nunca lo he buscado, yo voy a amar a Dios como nunca lo he amado, voy a acercarme a Dios más, es una decisión personal de intimidad. Es una decisión que usted y yo podemos tomar, de ser íntimos del Señor. Hay una frase que ha estado circulando ahora estos tiempos muchos, que dice, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y es verdad, Dios no tiene favoritos, Dios tiene gente que decide tener una intimidad con Él. Dios tiene íntimos, pero la intimidad es algo que usted y yo tenemos que buscar con Dios. Y Dios nos está llamando esta noche a saber qué clase de relación estamos teniendo y hacia dónde nos queremos mover. Porque conocemos de personas que un día amamos mucho al Señor, pero poco a poco nos fuimos alejando y terminamos en la multitud. Y es más, mucha gente termina apartada de Dios, pero hay otros que empiezan en la multitud y deciden irse acercando y dicen, yo voy a servirle al Señor, yo voy a hablar de Jesús, y deciden acercarse más. Dicen, no me conformo con ser un obrero, yo quiero ser un amigo de Jesús.
Y no quiero ser un amigo solo, yo no quiero ser un discípulo. Y no quiero ser solo un discípulo, quiero ser un íntimo que escuche el sufrimiento del Señor cuando sufre por las almas, cuando sufre por lo que ve. Y no quiero ser solamente un íntimo, quiero ser el más íntimo del Señor. Quiero ser un discípulo amado de Jesús. ¿Qué tal si usted levanta su mano y le dice: Señor, yo quiero ser un íntimo tuyo en el nombre de Jesús? Cierre sus ojos y hagamos una oración. Padre, gracias, porque yo sé que esta palabra no le interesa a la gente de multitud. La gente de multitud bosteza con esto. La gente de multitud, este mensaje le estorba. Pero yo sé que dentro de la gente que viene a este lugar y que nos escucha, hay gente que se siente inquieta, con un deseo de buscarte más, de profundizar más, de ir a otro nivel, de no conformarse. Y es a esos, oh Dios, a los que yo pido en esta noche que tú toques. Gente que no somos perfectos, que no somos mejores que otros, pero que tenemos una pasión, un anhelo, que nada en esta tierra nos satisface, que nada nos llena y que necesitamos, oh Dios, buscarte y decirte como Moisés: si tú no me muestras tu gloria, yo no quiero seguir, yo necesito tu presencia, yo quiero ir y avanzar a otro lugar de intimidad. No quiero conformarme a ser un cristiano, yo quiero ser un íntimo de Dios, yo quiero ser un íntimo de Jesús.